quisiste una novia femenina, y terminaste perdiéndolo todo. Desde el inicio, Oliver tenía la costumbre de soltar comentarios sobre cómo yo no parecía mujer. Lo decía con esa media sonrisa que parecía broma, pero que poco a poco empezó a calar. Según él, usar jeans casi todos los días y llevar las uñas sin esmalte era una prueba de que no sabía arreglarme. A cada rato me recordaba lo distinta que era de su ex, a quien describía como delicada, de voz suave y siempre en tacones. Yo intentaba no darle demasiada importancia, pero con el tiempo noté que lo repetía tanto que ya no era simple comparación, sino una exigencia disfrazada. El día que me ascendieron en el trabajo, su reacción me lo dejó claro. Yo estaba feliz, ilusionada por la oportunidad que llevaba tiempo buscando, pero Oliver se puso de mal humor por semanas. Decía que ese ascenso no era mérito mío, que lo había conseguido porque sabía comportarme como un hombre en la oficina. Ese comentario se me quedó clavado. Fue como si no importara lo que lograra, siempre iba a verlo como una especie de traición a la feminidad que él esperaba de mí. La gota que derramó el vaso fue algo tan cotidiano como arreglar el fregadero. Recuerdo que estaba agachada, con la llave inglesa en la mano, cuando él me soltó de golpe. Tienes que empezar a comportarte como una mujer de verdad. Me quedé mirándolo, sin saber si reírme o enojarme. Y añadió, casi escupiendo las palabras. ¿Cómo voy a estar con alguien que parece más un hombre que una mujer? Respiré hondo, dejé la herramienta en la encimera y le sonreí con la calma más dulce que pude. ¿Quieres femenina? Perfecto, Oliver. Vas a ver. Al día siguiente me preparé como nunca. Pasé casi 4 horas frente al espejo antes de un brunch con su familia. Rizador de pestañas, 3 capas distintas de esmalte porque ninguno le parecía lo bastante femenino, maquillaje que parecía de concurso y un vestido que apenas podía moverme sin sentir que todo se me desarmaba. Oliver terminó llegando solo al evento. Se vio obligado a explicar a su madre que yo todavía me estaba poniendo presentable, y para su sorpresa, ella interpretó todo al revés, pensó que era él quien criticaba mi aspecto y me hacía sentir insegura. Cuando por fin llegué, con el aire de reina de concurso que me había construido a la fuerza, su madre me tomó de la mano y, en voz baja, me preguntó si Oliver me hacía sentir fea. Fue ahí cuando decidí darle la vuelta a su propio juego. Cambié mi voz, la suavicé hasta sonar como una niña, y empecé a fingir que cualquier cosa masculina me asustaba o me superaba. Si había que hablar con el mecánico, lo mandaba a él. Si tocaba lidiar con el casero, era cosa de Oliver. Incluso para pedir una simple pizza, fingía que la llamada era demasiado agresiva para una mujer delicada como yo. Con el tiempo, él comenzó a quedarse atrapado en el mismo papel que me había exigido. Cada vez que recibía amigos para ver un partido, yo servía las botanas con las manos temblorosas y me estremecía cuando gritaban un gol. No pasó mucho para que sus propios amigos se sintieran incómodos y le preguntaran por qué parecía que yo les tenía miedo. Incluso su mejor amigo dejó de invitarlo a reuniones porque, según dijo, verme actuar así resultaba perturbador. Pero yo ya no podía detenerme, había abierto una puerta que estaba decidida a cruzar hasta el final. El juego comenzó a crecer hasta niveles que ni yo misma había previsto. En la carne asada de su trabajo, llevé unos tacones tan altos que apenas podía caminar sin sostenerme del brazo de Oliver. Fingía sobresaltarme con cada hombre que se acercaba a hablarme, como si me intimidaran por completo. Sus compañeras me miraban con extrañeza, viendo cómo Oliver prácticamente me cargaba durante todo el evento. Empezaron los murmullos, las sospechas. Algunas pensaban que él me controlaba, otras que me tenía entrenada para comportarme así. Cuando su jefe se me acercó para darme la mano, me escondí detrás de Oliver y susurré con voz angelical que una dama no debe tocar a hombres que no sean su esposo. El gesto fue tan fuera de lugar que su jefe se quedó helado, y al día siguiente Recursos Humanos llamó a Oliver para preguntarle si en casa había algo de qué preocuparse. En paralelo, yo había dejado de manejar. Operar maquinaria pesada no es de mujeres, le dije una vez, con la cara más seria. Eso significaba que Oliver debía llevarme a todos lados, al trabajo, a casa de mis amigas, incluso al gimnasio a las 5 de la mañana, antes de su propio entrenamiento. Él empezó a mostrar el cansancio. No solo porque su rutina se desmoronaba, sino porque sus amigos se burlaban. ¿Cómo era posible que su novia no pudiera ni conducir sola como adulta? Su vida social se fue reduciendo. Varias veces tuvo que abandonar reuniones de chicos para recogerme de distintos lugares, hasta que directamente dejaron de invitarlo. Y en la casa, llevé la farsa a un extremo ridículo. Cocinaba con delantales llenos de holanes, guantes rosas y sonrisas dulzonas. Incluso reorganizaba todo con etiquetas y flores, convirtiendo el apartamento en una especie de guardería o casa de muñecas. Sus amigos ya no querían venir, y su hermano llegó a tomar fotos solo para burlarse de lo que, según él, Oliver había hecho conmigo. Hasta el repartidor de pizza preguntó un día, medio en broma, si estábamos abriendo una guardería para adultos con tanto moño y tanto rosa. Yo sonreía, encantada de lo convincente que estaba resultando mi papel. Lo curioso fue que, con esa imagen tan femenina, comencé a atraer atenciones en todas partes.
Hombres desconocidos se apresuraban a ayudarme con bolsas del supermercado, a ponerme gasolina o a alcanzar cosas en los estantes altos. Y lo más irónico, miraban a Oliver con desaprobación, como si no me cuidara lo suficiente. En la cafetería, el chico que servía los cafés me dejaba poemas escritos en los vasos. En el gimnasio, el entrenador se ofrecía a darme sesiones gratis. Y nuestro vecino Edward aparecía con frecuencia, siempre dispuesto a ayudar con cualquier cosa que Oliver no alcanzaba a atender. Un día, incluso le dijo en su cara que los hombres de verdad aprecian a las mujeres femeninas en vez de agotarlas. Lo que empezó como un acto de rebeldía se convirtió en una bola de nieve que crecía sin control. Todo alcanzó un punto crítico en la cena de ascenso de Oliver. Yo me negué a darle la mano a su jefe repitiendo aquello de que una dama no debe tocar a un hombre que no sea su esposo. El jefe se ofendió, confundido, y empezó a comentar entre sus colegas que Oliver parecía haberme convertido en una especie de muñeca sumisa. El ascenso, al final, se lo dieron a Edward, que durante la cena no perdió la oportunidad de destacar lo refrescante de mi feminidad, trayéndome bebidas, echándome flores y ayudándome con la silla y el abrigo. Todo lo hacía en voz alta, remarcando que los hombres debían cuidar a mujeres delicadas. Oliver hervía de rabia, y yo lo veía contenerse, mordiéndose la lengua frente a todos. El domingo siguiente, la máscara se rompió. Oliver explotó, gritándome que había arruinado todo, que ahora todos pensaban que él era el típico hombre tóxico que me había quebrado. Yo seguí con mi papel, aplicándome otra mascarilla en el rostro y respondiendo con voz suave. No es un show, Oliver. Tú querías femenina. Esto soy ahora. Fue entonces cuando sonó su teléfono con un mensaje de su madre. Decía que me había visto tomando café con Edward y que él andaba comentando que quería rescatarme de mi novio controlador. Vi cómo a Oliver se le borraba el color del rostro al comprender que, para los demás, ya era tarde, la historia estaba contada. Sonreí, ajustándome las uñas recién pintadas, y solté. Edward me invitó a cenar, y no sé si seguir con lo de ser tan femenina sea buena idea. Ahora resulta que tengo muchas opciones, porque todos piensan que eres un tóxico que me rompió. Oliver se quedó callado, y vi cómo su expresión cambiaba de furia a algo mucho más frío. ¿De verdad crees que ganaste? Me dijo en voz baja, con los ojos fijos en mí. No tienes idea de lo que empezaste. Sentí que se me helaba la sangre cuando abrió su laptop. Giró la pantalla hacia mí y mostró una carpeta con mi nombre y la fecha del día. Al abrirla, aparecieron fotos, grabaciones y audios. Había estado documentando todo, mi antes y mi después, mis actuaciones y hasta un audio mío hablando normal por teléfono cuando creía que él no estaba en casa. Las fechas se remontaban semanas atrás. Era evidente que también había estado planeando su propio movimiento. Me obligué a mantener la voz suave y un poco distraída, ladeando la cabeza como si no entendiera nada, mientras por dentro no dejaba de preguntarme qué iba a hacer con toda esa información que Oliver tenía guardada. Cerró la laptop de golpe y me soltó que teníamos que hablar en serio sobre las consecuencias. Yo solté una risa nerviosa, fingiendo ingenuidad, pero él solo me miró con esos ojos fríos que ya no reconocía. Esa noche casi no pegué ojo. Me quedé acostada, atenta a cualquier ruido que viniera de su lado del departamento. Cada vez que se movía o iba al baño, mi cuerpo se ponía rígido, como esperando un golpe que no llegaba. A las 3 de la mañana me levanté en silencio, armé una bolsa de emergencia con mi pasaporte, dinero y un cambio de ropa. Le escondí detrás de mi absurda colección de cojines rosas en el closet, segura de que nunca se le ocurriría buscar allí. El lunes amaneció demasiado rápido. Seguí con mi papel habitual, delantal con holanes, sonrisa dulce, canturreando mientras hacía el desayuno. Pero sentía que Oliver me miraba distinto, como calculando cada gesto, cada palabra. Ni siquiera tocó los huevos que le serví, solo se quedó observándome mientras yo iba y venía por la cocina. Antes de salir, me dio un beso en la frente que se sintió más como advertencia que como cariño, incluso apretó mi hombro con más fuerza de lo normal. En el trabajo no podía concentrarme. Revisaba el móvil cada minuto, hasta que por fin escribí a mi hermana preguntándole si podía quedarme unos días en su casa. Contestó de inmediato, preocupada, diciendo que sí, que claro, que le avisara cuando llegaba. Yo escribí y borré 1000 veces antes de enviar solo un luego te cuento, pero es importante. Ella entendió sin hacer más preguntas. Esa tarde, sonó el timbre mientras lavaba los platos. Era Edward, parado con un ramo de flores. Dijo que había escuchado que Oliver y yo andábamos mal y que solo quería saber cómo estaba. Le agradecí, pero le pedí que no pasara, explicándole con voz firme que no era buena idea. Edward insistía, y en ese momento escuché la llave de Oliver en la puerta. El tiempo se detuvo. Edward aún estaba ahí, con las flores en la mano, cuando Oliver entró y lo vio. Su mandíbula se tensó, y Edward apenas alcanzó a balbucear que solo venía a saludar antes de salir prácticamente huyendo. Oliver cerró la puerta despacio y me preguntó si Edward había entrado. Negué de inmediato, con los ojos bien abiertos, como si estuviera tan sorprendida como él. La cena esa noche fue insoportable.
El aire se sentía espeso, y Oliver me lanzaba preguntas directas sobre mi día, con quién había hablado, a dónde había ido. Yo seguí con mi papel de niña dulce, riéndome de tonterías del trabajo y diciendo que me había pasado la tarde mirando diseños de uñas en internet. En un momento me pidió ver mi móvil para revisar esos diseños. Se lo entregué con una sonrisa enorme, aunque por dentro el miedo me carcomía. Tardó siglos revisando mis mensajes antes de devolverlo. Al día siguiente entendí por qué. La batería se agotaba rapidísimo, y en un descanso en el baño descubrí una app de rastreo instalada sin mi consentimiento. Me temblaban las manos, pero decidí no borrarla para no levantar sospechas. Ese mismo día compré en efectivo un móvil de prepago barato y lo escondí en el cajón de mi escritorio, debajo de unas toallas femeninas. Esa noche mi hermana llegó fingiendo una visita casual. Traía una botella de vino y dijo que se le había ocurrido pasar para una noche de chicas. Oliver se mostró excesivamente amable, pero yo notaba cómo vigilaba cada movimiento, buscando cualquier excusa para quedarse en la sala y no dejarnos solas. Mi hermana y yo fingimos charlar sobre banalidades, pero sus ojos me buscaban, tratando de leer lo que no podía preguntar en voz alta. Cuando Oliver se metió a bañar, aproveché para escribir rápido en un blog rosa lo que estaba pasando, la app de rastreo, el miedo constante, mi plan de salir en cuanto pudiera. Ella leyó la nota sin cambiar el gesto y, bajo la mesa, me apretó 3 veces la mano, como cuando éramos niñas. Esa era nuestra señal de te entiendo, estoy contigo. Cuando Oliver volvió, ella guardó la nota en su bolso mientras se quejaba del tráfico, diciendo que mejor se iba antes de que empeorara. Lo escuché disculparse en la puerta por mi comportamiento raro últimamente, asegurándole que estaba preocupado por mí. Al día siguiente, Oliver me despertó temprano y llamó a mi trabajo delante de mí, diciendo que tenía una emergencia familiar y que yo no iba a asistir. Luego llamó a su jefe para decir lo mismo. Después se volteó hacia mí con una sonrisa fingida, diciendo que necesitábamos reconectar. Su tono no dejaba espacio a negarme. Así que fingí emoción y aplaudí como si fuera la mejor idea del mundo. Ese día me llevó al gimnasio, donde pedí ayuda con las pesas como si fueran demasiado pesadas para mí. Luego a la cafetería, donde el chico casi se tropezó por atenderme, escribiendo otra de sus frases en el vaso. Oliver me miraba con la quijada tan apretada que parecía a punto de romperse un diente. Me llevó a todos los lugares donde solía estar, observando las reacciones de la gente, acumulando pruebas mentales. En el supermercado, 3 hombres diferentes ofrecieron a ayudarme con las bolsas, y Oliver me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Me arrastró casi hasta la salida, murmurando que yo ya había puesto a todo el mundo en su contra. Esa noche, sacó la laptop y me mostró anuncios impresos de departamentos en distintos pueblos alejados de la ciudad. Dijo que necesitábamos empezar de cero, solos, lejos de tanta gente tóxica. Eran sitios aislados, donde no tendría amigos ni trabajo ni nada. Yo asentía con una sonrisa, mientras por dentro el pánico me recorría entera. El jueves, apenas salió de casa rumbo al trabajo, saqué el móvil de prepago y llamé a mi hermana. Le conté todo, lo de los departamentos, la app, el miedo que sentía. Acordamos que me ayudaría a salir durante la noche de póker de Oliver el sábado. Colgué rápido, escondiendo el teléfono en mi caja de joyas justo cuando escuché la puerta. Oliver había regresado antes. Entró al cuarto y me encontró organizando collares rosas sobre la cama. Dijo que había olvidado unos papeles, pero sus ojos recorrían todo como buscando algo. Yo hablé sin parar sobre cómo clasificaba mis accesorios por colores, rogando porque no notara lo fuerte que me latía el corazón. Antes de irse, soltó muy casual que pensaba no ir al póker ese fin de semana, que mejor podríamos ver uno de esos departamentos. Me reí y dije que sonaba increíble, pero por dentro sentí que se me venía todo encima. Mi única salida se tambaleaba. El viernes por la mañana, mientras Oliver se duchaba, sonó su móvil. En la pantalla vi que era su madre. Contesté con la voz más dulce que pude, y en cuanto ella escuchó que era yo, preguntó si estaba bien. Me contó que Oliver le había estado escribiendo toda la semana, preocupado por mis cambios raros de personalidad, incluso preguntando si había antecedentes de enfermedades mentales en mi familia. Sentí un hueco en el estómago. Él estaba construyendo toda una narrativa para que cualquier cosa que dijera sonara como delirio. Ese mismo día en el trabajo, apenas me había sentado cuando Recursos Humanos me llamó a una reunión. Me esperaban con caras de preocupación. Explicaron que Oliver había contactado a la empresa, asegurando que estaba inquieto por mi salud mental, insinuando que quizá necesitaba un descanso. Me preguntaron con delicadeza si todo iba bien en casa, si necesitaba ayuda. Yo, con mi vestido rosa y mi mejor cara de muñeca, respondí lo justo, sonriendo, sin dejar que se notara la tormenta por dentro. Sabía que si dejaba de fingir, reforzaría la versión de Oliver. En la hora de comida fui al baño y usé el móvil de prepago para mandar un mensaje urgente a mi hermana. Esto está empeorando, necesito salir ya. Ella respondió enseguida. Al día siguiente vendría con James y William para ayudarme a sacar mis cosas. No me iban a dejar sola.
Esa noche, mientras recogía la mesa con mi delantal lleno de holanes, Oliver me miró con esa calma tensa que se había vuelto habitual. Me dijo que deberíamos cerrar nuestras redes sociales para enfocarnos en nuestra relación. Sentí un nudo en el estómago, pero sonreí y asentí. Me hizo borrar las aplicaciones delante de él. Subí a dormir temprano, fingiendo querer descansar, pero en realidad pasé las horas viendo el techo, contando el tiempo para el sábado. La mañana siguiente encontré mi laptop abierta en la barra de la cocina, con todas mis cuentas bloqueadas. Oliver ya estaba haciendo café y dijo, tranquilo, que me había ayudado a cerrar todo porque me había visto cansada. También había cambiado las contraseñas de los servicios de streaming, por seguridad. En ese momento llegó un mensaje al móvil. Oliver lo tomó antes de que pudiera verlo. Por un segundo su rostro se endureció, pero enseguida fingió una sonrisa y me lo entregó. Era de mi hermana, recordando el plan de día de chicas que llevábamos semanas mencionando. Ella escribió que venía en camino y llegaría en 1 hora. Oliver apretó la mandíbula, pero respondió que claro, que yo podía ir, que nunca me impediría ver a mi familia. Corrí a arreglarme con mis ropas más femeninas, mientras él se sentaba en la cama a observarme maquillarme, sin quitarme los ojos de encima. El timbre sonó exactamente 1 hora después. Abrí con Oliver pegado detrás de mí. Mi hermana estaba allí con James y William, quienes supuestamente solo necesitaban un aventón. Por un instante, la máscara de Oliver se resquebrajó, sus ojos se volvieron fríos antes de recomponerse y sonreír como el novio perfecto. Me ayudó a ponerme el abrigo, apretándome el hombro más de lo normal, y me susurró que tuviera cuidado. Le di un beso en la mejilla y le prometí enviarle mensajes cada hora. Salimos hacia el coche, donde James y William esperaban. Apenas nos alejamos, le pedí a mi hermana que me dejara pasar primero por el departamento a recoger unas cosas. Oliver se quedó observándome empacar, comentando cada prenda, cada objeto que doblaba. Logré encerrarme en el baño con mi cosmetiquera y saqué el sobre que llevaba semanas escondido detrás del tanque. Guardé mi pasaporte, dinero de emergencia y acta de nacimiento al fondo. Cuando regresé, guardé discretamente una caja de joyas de mi abuela en la bolsa de viaje. Oliver, en ese momento, se fue a la cocina, y aproveché para sacar una carpeta con mis papeles y declaraciones de impuestos que tenía bajo el colchón. Lo metí todo entre pijamas y accesorios. Finalmente, me acompañó hasta el coche. Antes de que me fuera, me dio un beso en la mejilla y me susurró que vendría por mí el domingo a las 10 en punto. Apenas doblamos la esquina, dejé de fingir la voz dulce. Le pedí a James que manejara rápido, tomando rutas diferentes. Mi hermana me agarró la mano cuando empecé a temblar. Nos desviamos por varias colonias hasta llegar a una gasolinera. Allí tiré mi móvil a la basura, y mi hermana me dio uno viejo que había traído preparado. 1 hora después, comenzaron a llegar las llamadas de Oliver al teléfono de mi hermana. Ella dejó que todas fueran al buzón mientras William grababa todo como evidencia. Los primeros mensajes eran de preocupación. El quinto ya sonaba molesto. El 10º era completamente frío, avisaba que había puesto un reporte de persona desaparecida por mi supuesto comportamiento inestable. James llamó entonces a un amigo suyo abogado, especializado en casos familiares. Nos reunimos en casa de mi hermana y organizamos todo lo que yo había estado documentando, capturas de mensajes controladores, fotos de la app de rastreo, grabaciones de sus reclamos. El abogado nos dijo que era suficiente para pedir una orden de restricción. También nos recomendó ir a la policía el domingo para aclarar el reporte falso. El domingo amanecimos en la estación con toda la carpeta de pruebas. Al principio el oficial nos miró con desconfianza, pero cuando le mostré la app de rastreo aún activa en el teléfono viejo, su cara cambió. Vio todo el historial de ubicaciones y entendió que Oliver me había estado siguiendo durante semanas. También escuchó una grabación donde me gritaba, acusándome de ser demasiado femenina después de obligarme a comportarme como tal. Aceptaron marcar el caso como situación doméstica de alto riesgo. Pero eso era solo el inicio. El resto del domingo fue un desfile de mensajes. El teléfono de mi hermana no dejaba de sonar con llamadas de números desconocidos. Todos eran de Oliver, usando chips desechables o aplicaciones para ocultarse. Alternaba entre suplicar que volviera, acusarme de estar mal de la cabeza, o amenazar con difundir videos míos. Cada mensaje lo capturábamos como prueba. La carpeta de evidencias no paraba de crecer. Esa tarde, la abogada nos escribió diciendo que ya tenía lista la solicitud de orden de restricción de emergencia, con todo el material que habíamos reunido. La audiencia sería el miércoles a 1 hora. También advirtió que estuviera alerta. A veces, cuando la gente recibe esos papeles, reacciona de la peor manera. El lunes amanecí con el estómago revuelto. Mi hermana me llevó al trabajo porque insistía en no dejarme sola. Apenas entré al edificio, la seguridad me avisó que Oliver estaba en el lobby, insistiendo en hablar conmigo. Les pedí que no lo dejaran subir, explicando que había una orden en trámite. El guardia me aseguró que ellos se encargarían. 20 minutos después volvió a llamarme. Oliver había dicho que yo estaba inestable y que temía por mi seguridad. Aún así, lo sacaron del lugar.
Una hora más tarde, Recursos Humanos me citó en su oficina. Me esperaban la directora y mi jefa directa, ambas con caras serias. Me explicaron que Oliver se había puesto en contacto con ellas el día anterior, advirtiendo que yo estaba teniendo una crisis emocional y que podía ser un peligro para mí misma o para otros. Respiré hondo y, por primera vez, les conté toda la verdad. Les hablé de las exigencias de Oliver, de mi plan de venganza con el personaje hiperfemenino, de la aplicación de rastreo y de las amenazas. Les mostré capturas y grabaciones. Mi jefa soltó una risa incrédula cuando le conté lo del brunch con su madre y las 4 horas que pasé arreglándome. Pero la directora de RH estaba horrorizada. Me aseguraron que la empresa me respaldaría, prohibieron la entrada de Oliver al edificio y enviaron su foto a recepción para reforzar la seguridad. El martes, mientras trataba de mantener la calma en el trabajo, el viejo móvil de prepago vibró con mensajes nuevos. Esta vez eran de Edward. Primero ofrecía ayudarme a sacar mis cosas. Luego, invitaciones a cenar para checar que estaba bien. Más tarde, sugerencias de que podía quedarme en su casa si necesitaba un lugar. Para el 10º mensaje, ya me confesaba que había esperado mucho tiempo esta oportunidad y que Oliver nunca me mereció. Le mostré los mensajes a mi hermana y los leímos en silencio. Sentí que apenas había escapado de un problema para caer en otro. La abogada me avisó esa misma tarde que había presentado la orden de emergencia y que la audiencia estaba fijada. Me recordó que estuviera preparada para ver a Oliver en la corte. El miércoles llegué con un nudo en la garganta. El juzgado estaba lleno de gente, con filas en los detectores de metales y abogados corriendo de un lado a otro. Nos sentamos al fondo hasta que llamaron nuestro caso. Oliver llegó impecable, trajeado, con un fajo de papeles en la mano y una expresión tranquila que me heló la sangre. Cuando nos pusimos frente al juez, Oliver intentó pintarme como inestable. Mostró fotos del departamento convertido en un mar de encaje y flores, alegando que mi conducta se había vuelto extraña. El juez apenas lo escuchó. Mi abogada presentó las evidencias de la aplicación de rastreo, las capturas de sus amenazas y los mensajes de números desconocidos. El juez le preguntó directamente si había instalado la app sin mi consentimiento. Oliver trató de justificarse diciendo que era por mi seguridad, pero el juez lo interrumpió exigiendo una respuesta clara. Finalmente admitió que sí. En ese instante, el juez dictó la orden de restricción temporal, efectiva de inmediato. Oliver debía mantenerse a 150 metros de mí, de mi casa y de mi trabajo. También se le exigió entregar las llaves de mi departamento al alguacil ahí mismo. Oliver las entregó sin mostrar emoción alguna. El juez advirtió que cualquier incumplimiento significaría arresto inmediato. Fijó otra audiencia en 2 semanas para decidir si la orden se haría permanente. El jueves por la mañana, James consiguió una camioneta de su trabajo y comenzamos la mudanza al pequeño estudio que había encontrado en el otro lado de la ciudad. Empacamos solo lo indispensable, ropa, papeles, mi laptop. Dejé atrás todo lo rosa, todos los accesorios y delantales que había comprado para el show. Subir cada caja al vehículo me hacía temblar, pensando que Oliver podía aparecer en cualquier momento. Y como si el destino quisiera recordarme que no estaba a salvo, en medio de la mudanza apareció Edward al final del pasillo. Venía sonriente, diciendo que se había enterado de la orden y que quería ayudarme. Se acercó para tomar una caja, pero me aparté de inmediato. James se puso entre nosotros y le dijo con firmeza que yo ya había dicho que no, y que no era no. Edward se molestó, murmurando que yo antes disfrutaba la atención masculina, pero terminó alejándose cuando James lo amenazó con llamar a la policía. Terminamos de cargar lo más rápido que pudimos y nos fuimos directo al estudio nuevo. Era pequeño, con 2 cerrojos y una cadena en la puerta, pero para mí se sentía como un refugio. Pasé la primera noche revisando cerraduras, saltando con cualquier ruido en el pasillo. No dormí hasta casi el amanecer. El viernes siguiente llevé copias de la orden de restricción al trabajo. Seguridad imprimió fotos de Oliver y Edward para pegarlas en todas las entradas, prohibiéndoles la entrada al edificio. Mi jefa me dejó estacionarme en un garaje con cámaras y mejor iluminación. Poco a poco empezaba a sentir un poco de respiro, aunque aún vivía con los nervios a flor de piel. Ese fin de semana, mi hermana se quedó conmigo en el estudio para acompañarme. Apenas salimos, pedimos comida china y vimos películas antiguas, mientras yo revisaba compulsivamente que las persianas estuvieran cerradas. Cada paso en el pasillo me ponía rígida. Mi hermana iba al supermercado por mí porque yo no podía enfrentarme aún a la idea de cruzar la calle sola. El lunes por la mañana, mi hermana me llamó al trabajo. La madre de Oliver le había escrito por Facebook. Decía que su hijo estaba destrozado, que había empezado terapia, que todo esto le estaba arruinando la vida. Nunca pedía directamente que levantara la orden, pero el mensaje era claro. Mi hermana bloqueó la conversación después de responder que cualquier cosa debía pasar por abogados. Decidí buscar ayuda profesional. Fui a ver a una terapeuta recomendada por el programa de apoyo laboral. Me senté en su sillón y comencé a soltar todo lo que había pasado. A mitad del relato, cuando le conté lo de la voz de niña y los delantales rosas, rompí en llanto. Ella me escuchó en silencio,
sin juzgarme, y me ayudó a comprender que aunque mi venganza había sido extrema, la reacción de Oliver revelaba lo que siempre había estado debajo, su necesidad de control. Con el tiempo, comencé a dormir mejor. Dejé de despertarme cada hora, aunque aún me levantaba a revisar las cerraduras 2 o 3 veces por noche. Recursos Humanos me informó que Oliver había sido puesto en licencia administrativa mientras investigaban quejas de otras compañeras. Semanas después, confirmaron que lo habían despedido. Edward, por su parte, consiguió el ascenso que Oliver había perdido. Aún así, yo lo bloqueé de todos lados. Siguió enviándome flores y buscándome en la cafetería donde sabía que solía ir. No quería cambiar un control por otro. Pasaron los meses. Mi hermana y yo redecoramos el estudio, pintando las paredes y donando todas las cajas de accesorios rosas a un grupo de teatro. Volví a vestirme como me daba la gana, a arreglar cosas en casa con mis propias manos, a hablar con mi voz real. 3 meses después, el juez hizo permanente la orden de restricción. Oliver ni siquiera se presentó a la audiencia. Supe que se había mudado de nuevo con sus padres a otra ciudad. Esa noticia me devolvió el aire. El trabajo también mejoró. Meses después, mi jefa me ofreció un ascenso, esta vez por mis resultados reales. Recursos Humanos me explicó que, a raíz de mi caso, la empresa había modificado sus políticas de acoso y seguridad. Poco a poco empecé a recuperar mi vida. Conocí a alguien en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Nos fuimos despacio, sin presiones. Cuando le conté lo del personaje hiperfemenino que había creado para vengarme de Oliver, se rió un poco, pero entendió mi miedo y jamás me cuestionó por cómo me visto o cómo trabajo. 1 año después de dejar a Oliver, aún quedaban cicatrices. A veces me descubría revisando cerraduras 2 veces o tensándome si algún hombre levantaba demasiado la voz. Pero también había aprendido a distinguir entre discusiones normales y actitudes de control. Con el apoyo de mi hermana, de James y de William, logré salir a tiempo de algo que pudo acabar mucho peor. Hoy vivo sin tener que fingir nada, sin voces impostadas ni disfraces absurdos. Puedo pedir una pizza sin miedo, arreglar un fregadero sin sentir que me quita lo femenino, y dar la mano a quien yo quiera. Cuando pienso en Oliver, ya no lo hago con miedo, sino con la certeza de que aprendí a reconocer patrones que antes confundía con amor. Su necesidad de control siempre estuvo ahí. Lo único que hice fue ponerlo en evidencia. Y aunque mi plan pudo salirse de control, al final encontré lo más importante, la libertad de volver a ser yo misma. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.